Muy buenos días, estimados alumnos. Espero que todos se encuentran bien. Quien les habla es la profesora Hilda Valdivia. El día de hoy vamos a trabajar literatura con el tema de la literatura griega. ¿Sí? Muy bien. Antes de empezar a hablar de características, yo quiero hablar de lo que es la literatura griega. Pues es aquella literatura que se va a escribir o que va a tener autores autóctonos en Grecia, ¿ya? Y se va a dar más o menos en los alrededores del año 2000 antes de Cristo. Recordemos que también tuvo mucha influencia esa área geográfica en donde se desarrolló esta literatura, ¿ya? Muchas de estas obras estaban influenciadas en sus dialectos. Esta literatura se va a extender a lo largo de todos los periodos. Estos escritores, como ya les dije, eran autóctonos, es decir, tenían ese origen en ese lugar, ¿sí? Y sus obras fueron muy novedosas en ese instante. Y algunas han traspasado el tiempo y han llegado a convertirse en obras clásicas del momento, ¿no? Entonces, los géneros más destacados que se desarrolló en la literatura griega fueron la comedia. Uno de los máximos representantes de la comedia fue Aristófanes, el cual tomaba temas del momento y se burlaba de ellos. Luego tenemos la tragedia, cuyos máximos representantes son Eurípides, Sófocles y Esquilo. Ellos narraban normalmente hechos generalmente de héroes, los cuales estaban relacionados secuencialmente por hechos catastróficos. La mayoría de estos escritos eran rapsodias, ¿ya? ¿Por qué se les dice así? Porque fueron escritas por un rapsodia. ¿Y qué cosa era un rapsodia? Era un recitador o pregonero ambulante que cantaban poemas homéricos u otras poesías épicas. Homéricos, ¿por qué? Porque eran escritos por Homero, ¿no? Ahora, todas estos poemas homéricos eran transmitidos de forma oral. ¿Y quién los transmitía? Los transmitía un aedo. Entonces, si era un recitador, ¿no? Los aedos eran recitadores o artistas que cantaban estas epopeyas, pero estaban acompañados de un instrumento musical. Ahora hablaremos de lo que son las características de la literatura griega. Una de las características más resaltantes es la utilización de temas mitológicos, los cuales estaban referidos a semidioses y a los dioses. Recordemos que utilizaban una lengua arcaica artificial, es decir, esa lengua autóctona del lugar. El empleo de fórmulas épicas. Estas fórmulas épicas, chicos, eran especialmente esas narraciones que tenían una estructura de inicio, de nudo y un desenlace, ¿no? Lo cual facilitaba al auditorio a que esta historia sea muy comprensiva o era fácil de comprender. ¿Qué utilizaban? Utilizaban el epíteto épico. ¿Qué es un epíteto? Ustedes recuerdan que eran aquellas características que se le designaba a algún objeto, pero estas características eran tan inherentes al objeto que no había la necesidad de resaltarlas o decirlas, ¿no? Por eso dice acá, es una expresión fija cada vez que se menciona un nombre. Por ejemplo, ¿no? Aquí le daban un epíteto, es decir, un adjetivo a esta persona. Aquiles, el de los pies ligeros. O sea, cuando ya decían, ahí viene el de los pies ligeros, ya sabían que se estaban refiriendo a Aquiles. ¿Por qué? Porque este adjetivo era específicamente de él, ¿no? Ahora, las repeticiones, a veces de versos enteros, para narrar la historia o las mismas situaciones, es decir, repetían y repetían los mismos hechos, ¿no? El uso de un solo tipo de verso que se repite a lo largo de la obra. El más habitual era un hexámetro formado por una reiteración de pie rítmico llamado dáctilo. Muy bien, la literatura griega tuvo 3 periodos, ¿no? O 3 épocas. La época arcaica o periodo arcaico, la época clásica y la época
Helenística. Cuando nosotros hablamos de la época arcaica, entonces ahí nos estamos dando cuenta que estamos hablando de una épica, es decir, los máximos representantes ahí fue Homero, ¿ya? Y con su épica, es decir, con sus narraciones, ¿no? Y tenemos a Safo y a Píndaro en lo que es la lírica, es decir, de poesía. Tenemos a los primeros filósofos, Parménides y Heráclito. En la época clásica, vamos a tener la tragedia, ¿no? ¿Quiénes son sus máximos representantes? Ya los hemos mencionado. En este caso tenemos a Esquilo y a Sófocles, contando también a Eurípides. La comedia, como ya también les he mencionado, el máximo representante fue Aristófanes. La historia estaba relacionada con Heródoto y Jenofonte, ¿ya? La oratoria, el máximo oratorio de ese entonces, fueron dos, Lisias y Demóstenes. La filosofía, que estaba relacionada en ese entonces con Platón y Aristóteles. En la época helenística, vamos a ver una comedia nueva, con Menandro, ¿no? El desarrollo de la prosa científica, no olvidémonos de Euclides y Arquímedes de Siracusa. Pero tenemos que tomar en cuenta que también dentro de lo que es el periodo helenístico va a haber la poesía griega un poco tardía, ¿ya? Aquí vamos a tener, por ejemplo, a Teócrito con su poesía bucólica o pastoril, que estaba representado por 39 edilios. Uno de sus discípulos fue, por ejemplo, Bion, ¿no? Otros géneros que también van a salir a relucir va a ser el género, en este caso, de las narraciones, ¿no? Por ejemplo, Menandro, que va a representar lo que es la comedia nueva, y fue imitado por Plauto y Terencio, ¿ya? Solo se conserva íntegra uno de estos escritos, como es el Misántropo, ¿ok? Luego vamos a tener características de una obra muy resaltante, ¿no? Pero para hablar de esta obra tenemos que hablar primero de un gran escritor, de los representantes de esta época, ¿ya? Entre ellos vamos a tener, pues, algunos representantes que hasta el día de hoy son, por así decirlo, son glorificados, ya que nadie los ha podido igualar en sus escritos. Tenemos a Homero, que fue el autor de la Ilíada y la Odisea. Se le han atribuido, además de una serie de himnos, por ejemplo, la Batrocomianarca y el Margites, ¿no? Tenemos a Hesíodo, por ejemplo, más o menos hasta la segunda mitad del siglo VIII a.C., Trabajos y Días, ¿no? Con sus obras Trabajos y Días, el poema didáctico, Teogonia, que fue la exposición de la genealogía de los dioses griegos, o el escudo de Heracles. Ahora, cuando hablamos nosotros de la Ilíada, estamos hablando de una obra que es su máxima obra de Homero, junto a la Odisea. Se dice que esta obra, pues, va a estar relacionada, o mejor dicho, la unidad de esta obra se va a mantener con el propósito de cantar la cólera de Aquiles, aun cuando aparecen discursos, contiendas entre los dioses y largas enumeraciones. O sea, vamos a darnos cuenta que a pesar que dentro de esta historia van a aparecer discusiones o de repente rivalidades entre dioses, entre griegos y troyanos, entonces lo que más va a resaltar en la obra va a ser esta cólera de Aquiles, ¿no? La acción es el centro de atención del creador, que realza la humanidad de los guerreros frente a la naturaleza. Por eso el espacio y el tiempo son imprecisos. En la obra no nos van a detallar ni tiempo, ni el espacio, ni dónde está, ni cuánto tiempo pasó, a no ser al final que van a determinar cuánto tiempo duró la guerra de Troya, ¿no? Ahora viene acá, la tensión narrativa se va a lograr mediante la alternativa de tensión y la distensión. O sea, esta narrativa
te va a captar con el sentido de que tú experimentes algún sentimiento, la cual te puede tensionar, pero también te va a llevar a querer descubrir qué es lo que ha pasado o qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscaba en ese entonces Homero? Pues captar esa atención del público, del lector, distraerlo con las lecturas y que y va a crear, mejor dicho, va a crear en el lector una tensión, ¿no? Por así decir, una capacidad de incertidumbre como para que ellos digan ¿qué pasó?, ¿no? Y continúen con la lectura. Después hay una descripción activa de dota de movimiento al personaje y al objeto y evita la pasividad del auditorio. Recordemos que estas narraciones, es decir, la Ilíada, fue cantada y fue representada ante público. Entonces, era la participación de los personajes al igual que el público, ¿no? El auditorio no se quedaba ahí pasmado, ni era un observador, sino era parte de la obra. El empleo del epíteto épico o las comparaciones activas son recursos para la memoria y dan mayor visualidad a los detalles de la narración. Como hace un momento yo te había dicho, ¿no? El epíteto épico van a ser aquellas características que le vamos a dar a un personaje y que tan solo decir esa característica ya nos estamos dando cuenta que estamos hablando de un personaje, como por ejemplo era Aquiles, el de los pies ligeros, o solamente decían ahí llega el de los pies ligeros y ya sabíamos que están hablando de Aquiles. Los dioses toman partido por uno o por otro bando, no hay dioses neutros, están extraídos de la tradición religiosa, pero el poeta les da la antropomorfia y actúan como informadores, mediante sueños o como colaboradores de sus protegidos, ¿no? Es decir, en esta obra van a participar dioses, ¿ya? Los dioses del Olimpo. Y estos no van a ser así como unos personajes así como que, ya aparecen y nada más. No, estos personajes van a tener un objetivo. En sí no va a haber neutralidad, es decir, algunos van a estar a favor de los griegos y otros van a estar a favor de los troyanos. Y esta tradición religiosa, ¿por qué? Porque hablamos nosotros de dioses, estos dioses están dentro de lo que es la religiosidad griega, ¿no? Entonces ellos pertenecen a esa cultura y ellos van a participar en la obra, los cuales van a tomar una forma, no de repente como participantes en la guerra, pero sí como un mediador de darle más fortaleza a uno, de darle más, de repente ayudarles con los objetos de la naturaleza, con los fenómenos naturales, qué sé yo, ¿no? Pero van a proteger cada uno a cada uno de estos personajes. Acá vamos a tener la estructura de la Ilíada. La obra tiene un diseño o un desarrollo lineal. ¿Por qué? Porque tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Se inicia, dice, con una situación de enfrentamiento previo al texto y tras un conflicto interno inicial. Finaliza con las muertes de Patroclo y Héctor y su acción narrativa. Vamos a ver esa acción narrativa, ¿ya? La situación conflictiva previa a la obra. Los aqueos, que eran los griegos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a raptar, ¿no? Todo va a estar relacionado con el rapto de Helena. Y ahí es donde se va a producir esta guerra, ¿no? Luego tenemos los aqueos y griegos, ahí tenemos la situación conflictiva inicial y la resolución de un conflicto. Pero primero vamos a ver la situación conflictiva previa a la obra. Tenemos los aqueos, que son los griegos. Aquí vamos a ver el rapto, ¿no? Hay una guerra, ¿no? ¿Por qué? Por este rapto de Helena. Luego vamos a tener que por ese rapto de Helena se va a relacionar a Agamenón, a Aquiles. Y los troyanos van a tomar pie ahí. Rapto de Briseida, ¿qué va a provocar? La ira y la retirada en este caso de Aquiles. Luego, ¿qué va a hacer Aquiles? Va a dar muerte a Patroclo, cual va a intervenir aquí en esta muerte de Aquiles
va a intervenir con Aquiles Héctor. Y Héctor va a morir en las manos de Aquiles. Luego hay una resolución de conflictos. Cuando nosotros hablamos de esa resolución de conflictos, vamos a ver que Patroclo y Aquiles van a estar relacionados en la resolución de conflicto. ¿Por qué? Porque al desarrollar toda este trama van a haber una resolución de conflictos, ¿no? ¿Y cómo se van a solucionar estos conflictos? ¿Por qué? Porque van a recuperar a Helena, porque van a dar muerte a Héctor y va a dar muerte a Patroclo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver de qué trata la Odisea, que es otra obra también importante de Homero, ¿no? La Odisea, o las cosas de Odiseo, relatan, dice, en 24 cantos, tema del regreso de Ulises a su patria, la isla de Ítaca. Una vez finalizada la guerra de Troya, el regreso va a durar 10 años. El eje narrativo de esta historia está centrado en un héroe que sufre el constante acoso de Poseidón. ¿Quién es Poseidón? El dios marino. Pero él va a gozar de una protección, ¿no? De la protección de Palas Atenea, la diosa de los ojos brillantes, la cual va a estar presente en la siguiente estructura. Esta obra va a presentar la siguiente estructura: la Telemaquía, la verdadera Odisea y la venganza de Ítaca. En la primera parte, que es la Telemaquía, va de los cantos 1 a los cantos 4. Va a ser protagonizada por Telémaco, que es el hijo de Ulises. Quienes va a buscar en los palacios de Pilos y Esparta noticias sobre su padre, tras la innovación inicial y una asamblea de dioses. Luego tenemos la verdadera Odisea, que va desde el canto 5 al canto 13, o aventuras marinas del héroe, que debe vencer los obstáculos que impiden su regreso. Aquí hay peligros en el mar, como las cecillas o los cíclopes, las mujeres que quieren convertirlo en su esposo, como Calixo, la divina o Circe la maga, ¿no? Y por último tenemos la venganza de Ítaca, que vienen de los cantos 13 al canto 24, con la muerte a manos de Ulises y su hijo de los pretendientes de su esposa. Muy bien, chicos, les voy a dejar la actividad, que es lo que tienen que hacer. En primer lugar, van a hacer un análisis literario de la Odisea y de la Ilíada, ¿ya? Entonces son dos análisis literarios, Odisea y Ilíada. Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un organizador visual del tema que hemos trabajado. Solamente esas tres pequeñas actividades. A ver, les voy a volver a repetir, ¿ya? Para que no se olviden, porque esto no está en las diapositivas. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Análisis literario de la Ilíada, análisis literario de la Odisea y un organizador visual de todo el tema que hemos trabajado. Muy bien, chicos, eso es todo. Nos estamos viendo, cuídate, no te olvides de las indicaciones dadas por nuestro presidente, ¿no? El quedarnos en casa para poder ayudar a las demás personas. Muy bien. Cuídense mucho, un abrazo, nos estamos viendo.